A veces, en la búsqueda de un camino de libertad espiritual, uno puede sentir un cierto estancamiento, ¿no? Bueno, hoy vamos a explorar una ruta que, según esta perspectiva, va del engaño a la liberación. Y vamos a ver por qué la verdad es la única llave que puede abrir ese candado. Y esto nos lleva a una pregunta que parece una contradicción. ¿Puede una devoción sincera terminar llevando al engaño? Aunque suene extraño, una búsqueda honesta podría, sin querer, dejar una puerta abierta a la vulnerabilidad. Vamos a desentrañar cómo es que esto ocurre y, más importante, cómo se puede recuperar el control. Bien, nuestro mapa para este viaje tiene 6 paradas. Vamos a empezar por el peligro, después encontraremos la llave para salir, aprenderemos a discernir el camino correcto y terminaremos con el destino final, el dominio propio. Así que, arranquemos. Todo comienza en un lugar bastante inesperado: la pasividad. Vamos a ver por qué este estado, que a simple vista podría parecer inofensivo, es en realidad el punto de partida de toda la vulnerabilidad. A ver, pensemos en la pasividad no como un simple descanso, sino más bien como una especie de rendición. Es ese momento en que la mente se convierte en una página en blanco, cuando la voluntad deja de ser el piloto al mando. Y es precisamente en ese vacío de control donde una influencia externa puede encontrar una puerta abierta. Ok, entonces, si la pasividad es la puerta que le abre el paso al engaño, ¿cuál es la llave para cerrarla? La respuesta es sorprendentemente simple: el conocimiento. La verdad se presenta aquí como el antídoto definitivo. Y aquí está el meollo del asunto. La libertad no es algo que se recibe sin más, pasivamente, sino que es algo que se conquista con conocimiento. El engaño se alimenta de la ignorancia. Así que el primer acto de liberación es justamente encender la luz de la verdad sobre lo que de verdad está pasando. O sea, esto significa que la batalla no se pelea a ciegas, para nada. Es más bien una toma de conciencia. En el momento exacto en que la mentira original queda expuesta a la luz de la verdad, toda esa estructura que sostenía el engaño empieza a caerse, como un castillo de naipes. Claro, pero si estamos en esa búsqueda de la verdad, ¿cómo hacemos para distinguir una influencia genuina de una que es, engañosa? Se necesita una especie de brújula. Esta sección nos da el criterio clave para poder notar la diferencia. Fíjense, la diferencia clave, la fundamental, se resume en una sola cosa: la voluntad. Según esta perspectiva, una influencia divina siempre coopera con nuestra voluntad. De hecho, la fortalece. En cambio, una influencia maligna exige que la anulemos, que nos volvamos pasivos, y eso crea una sensación de compulsión en lugar de cooperación. Bien, ya que entendemos el problema y tenemos la herramienta para discernir, es hora de ver cómo se le da la vuelta a todo esto, cómo se revierte este proceso. A ver, ese es el camino que lleva al problema, paso a paso. Es una especie de efecto dominó. Comienza con la ignorancia, que abre la puerta al engaño. El engaño, a su vez, nos lleva a la pasividad. Y esa pasividad es la que finalmente abre la puerta a lo que aquí se describe como una invasión externa. Entonces, para liberarse, no hay atajos. Lo que hay que hacer es desandar el camino. La clave, como ven, es ir directo a la raíz del problema. Exponer esa mentira original con la luz de la verdad. Una vez que la base se destruye, toda la estructura se viene abajo. Y con esto llegamos al núcleo de la recuperación. Porque, entender el problema es una cosa, pero la solución no es para nada pasiva. Requiere que la propia voluntad entre en acción. El punto de quiebre es justo este: la responsabilidad recae en uno mismo. La misma voluntad que en algún momento se rindió y se volvió pasiva es la herramienta que se debe usar para luchar. Es el momento de dejar de ser un receptor pasivo para convertirse en el agente activo de la propia liberación. Y esta reactivación de la voluntad se puede desglosar, en 4 acciones muy concretas. Primero, una resolución firme. Segundo, una elección consciente de la meta que se busca. Tercero, un rechazo explícito a ese estado de pasividad. Y cuarto, una resistencia activa y continua contra cualquier intento de volver a ese estado. Todo arranca con una declaración de intención, simple pero increíblemente poderosa. No es un deseo pasivo, ¿no? Es una decisión. Decir quiero la libertad es como poner el motor de la voluntad en marcha, sacándola de la inercia y dándole una dirección bien clara. Después de querer viene el rechazar. Y este paso es fundamental porque anula cualquier permiso anterior, ya sea que se haya dado de forma consciente o no. Es básicamente cerrar la puerta que se había dejado abierta. Y finalmente se pasa de la defensa al contraataque.
Ojo, ya no es solo cerrar la puerta, sino oponerse activamente a las mentiras que nos llevaron hasta ahí en primer lugar. Esta es una batalla que se libra y se gana con la fuerza de la propia voluntad. Ahora, aquí hay un detalle que es súper interesante. Una resistencia así, muy general, como que no es efectiva. El proceso de recuperación debe ser metódico. Hay que identificar cada área donde se cedió el control, ya sea en el pensamiento, la imaginación o las emociones, y reclamarla de forma específica y deliberada. Y bueno, después de todo este camino de lucha y recuperación, ¿a dónde se llega? ¿Cuál es la meta final? Llegamos al objetivo de todo este viaje, el dominio propio, el estado de verdadera libertad espiritual. Miren, la meta final no es convertirse en una especie de autómata controlado por una fuerza externa. No, ni siquiera una divina. La meta es lo que se llama dominio propio, donde la voluntad, ya renovada y fortalecida, se convierte en la dueña de todo el ser, dirigiendo cada parte en armonía y con propósito. Y este dominio propio no es algo que aplique solo a una parte, no, abarca a la persona completa. El espíritu encuentra su equilibrio, el alma y sus pensamientos son gobernados conscientemente, y el cuerpo se convierte en un siervo disciplinado de la voluntad. Es la imagen de una persona completamente integrada y pues verdaderamente libre. Y así, todo este recorrido nos deja con una pregunta final, una para la reflexión. Después de explorar este camino que va desde la pasividad hasta el dominio propio, la pregunta fundamental que queda resonando es, ¿quién o qué está verdaderamente al mando de la propia voluntad?